Hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo del Castillo y soy el director del Festival de Teatro Siente, Siente con C. Siente con C porque nuestro objetivo es programar artes escénicas enfocadas a la divulgación científica, es decir, ciencia y teatro. Además de la programación en artes escénicas, también tenemos otras actividades paralelas como las que le vamos a presentar hoy, que tenemos con nosotros a Susana Eva Martínez del Instituto para la Ciencia y el Teatro. Susana es doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene más de 25 años de experiencia como investigadora. Además de eso, tiene una formación amplia en el terreno de las artes escénicas, con un objetivo de utilizar el teatro como herramienta. Si bien el teatro tiene unos valores intrínsecos muy importantes, también como herramienta para conseguir otros objetivos, es lo que nosotros queremos demostrar con el Festival de Teatro Siente, que la cultura puede colaborar en distintos problemas que puede tener la sociedad. En este caso, la necesidad de la divulgación científica, intervenimos para intentar aportar desde nuestra actividad todo aquello que podamos. Susana es diplomada en interpretación y técnicas de actuación teatral por la Escuela de Nancy Tuñón y la Casona de Fernando Grifel y graduada en teatro terapéutico. Una experiencia interesantísima que nos va a aportar ahora en esta charla que va a impartir. Pues muchas gracias, soy Susana Eva Martínez, soy la fundadora del Instituto de Ciencia y Teatro que desde el año 2012 lleva haciendo obras de teatro científico en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Y me gustaría empezar con esta fotografía histórica del año 1935, el momento en el que Charlie Chaplin invita a Albert Einstein y a su esposa como invitados de honor al estreno de su última película, Luces de ciudad en Hollywood. Hacía más de 10 años que Einstein había mostrado su teoría de la relatividad y era famoso en todo el mundo. De hecho, los dos eran muy famosos. Llegaron juntos al estreno, les esperaban fotógrafos, periodistas y una multitud que los aclamaban. Cuenta la leyenda popular, y en esto hay varias versiones, que mientras los vitoreaban, Einstein, un poco desconcertado, le dice a Chaplin: "Te admiro porque tu arte es universal. Sin decir una sola palabra, todo el mundo te entiende". Ya lo que dicen, que Chaplin contestó: "Lo tuyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo te admira, aunque nadie entiende ni una sola palabra de lo que dices". Y ahí, bueno, ahí radica el punto de convergencia entre la ciencia y el teatro, en la universalidad. Por una parte, el conocimiento científico, que es la acumulación de un saber objetivo, organizado, que nos une a todos en una comprensión común, en una manera de entender el mundo, y esto lo hemos visto muy bien ahora en toda la gestión de la COVID, que no favorece ese conocimiento a ninguna tribu, a ninguna religión, como decía Edward Wilson en su magnífico libro Conscience, y que de hecho es el conocimiento más democrático y global que tenemos actualmente. Y por otra parte, la universalidad de las artes escénicas, que es un lenguaje universal que a todos nos emociona, que a todos nos conmueve y que todos entendemos desde sus orígenes, desde que el hombre empezó a reunirse alrededor de las hogueras y empezó a hacer los primeros ritos. Ahí nace también el teatro y ahí nace también su universalidad. Y es aquí, como os digo, el punto de encuentro entre el teatro y la ciencia, o el teatro científico, o el teatro de la ciencia, como nosotros nos gusta llamarlo. Hoy yo voy a intentar, esta noche, convenceros de que el teatro científico tiene mucho que aportar en la comunicación social de la ciencia, que tiene mucho que aportar en la alfabetización científica de la sociedad y que es una potente herramienta para hacerlo. Y voy a intentar justificar el porqué. Aunque haya gente todavía, o en algunas subvenciones o cuando pedimos ayudas, nos dicen que el impacto del teatro no es el mismo que de una actividad digital o virtual, y yo voy a intentar convenceros de que es muy importante también el teatro por todo lo que aporta. Y también voy a dar una mirada subjetiva de lo que para mí es el teatro científico desde que se fundó el Instituto de Ciencia y Teatro de nuestro equipo en el año 2012, ahora hace más de 8 años de trayectoria en el ámbito del teatro científico. Y voy a irme a ese año, al año 2012. Voy a poner aquí a ver si puedo pasar la presentación, sí.
aquí la publicación de la sexta encuesta de la percepción social de la ciencia y tecnología de la FECIT, que la publica cada 2 años. En aquel entonces, en el año 2012, publicaba que más del 90% de la sociedad española consideraba la investigación científica como un motor de mejora de la calidad de vida, que contribuía al desarrollo económico, algo que hemos visto en la actualidad y que ha quedado sobradamente demostrado, y médicos y científicos eran los profesionales más valorados por la sociedad. Sin embargo, cuando una escarbaba un poco en las estadísticas que muestran estas encuestas, ves que la ciencia ocupa en realidad el 11º puesto en los temas de interés de la sociedad española, un puesto que, bueno, desde entonces va entre el 10º y el 11º y simplemente con un 15% de interés por parte de los españoles. Además, el 43% de la población se percibía con una educación científica baja o muy baja, y más del 30% de la población no tenía nada o muy poco interés por la ciencia, bien porque no le interesaba o bien porque percibían que eran incapaces de poder comprender los conceptos científicos. Por aquel entonces, en el año 2012, Internet se posicionaba como un medio capaz de cambiar ese panorama. Empezaba a haber un auge en la información científica en Internet y el hecho de que cada vez hubiese más información científica en Internet y el auge o el aumento que había habido del interés en los últimos años por parte de la población española respecto a cuestiones científicas, hacía pensar que quizá Internet podría proporcionar información científica que hasta ahora no había estado suplida y de alguna manera podía ayudar a dar una información que hasta ahora la población no había podido tener. De esta manera, teniendo más información, más ciencia accesible en Internet, quizá la población podría interesarse más por la ciencia. Al menos eso sugerían las estadísticas. Sin embargo, en el año 2013, en la prestigiosa revista Science, salió un artículo que alertaba de que Internet no había logrado conquistar al gran público y no se habían cambiado las tendencias de interés por la ciencia, a pesar de que la ciencia estaba más cerca que nunca de la sociedad, que había grandes cantidades de información. Este panorama no ha cambiado demasiado. Desde el año 2018, del 2012 hasta ahora, actualmente, en el 2018, vemos que en realidad Internet se ha posicionado como el medio protagonista en dar información científica, en proporcionar información científica, mientras que el interés por la ciencia ni ha subido, se ha estabilizado e incluso en este último año ha bajado. O sea que tenemos más información que nunca en Internet. De hecho, si a ti te gusta la ciencia y quieres buscar algo, ahora tienes accesible esa ciencia, pero no se han conquistado nuevos públicos. Pareciera que la gente que siempre ha estado interesada por la ciencia ahora tiene mucho acceso a la ciencia en Internet, pero no se ha conquistado los públicos que a priori no estaban interesados por la ciencia. Volviendo un poco a Chaplin, en este fragmento de su película Charlotte en la playa, por mucho que acerquemos la ciencia a la sociedad no ha acabado de interesarse por la ciencia. Incluso a veces nos molesta un poco tanta información científica como hemos visto también en la gestión de la COVID. Entonces, claro, dado este escenario, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos cambiar estas tendencias? Aquí también una reflexión, ¿no? Es decir, tenemos mucha ciencia, los agentes de gestión de la información constantemente están dando contenidos, datos, mensajes, información, muchísima opinión, como hemos visto también este último año, news y muchísimas fake news, pero una reflexión de esta información que es ingente, realmente ¿qué proporción de información se está convirtiendo en conocimiento? ¿Qué proporción de esta información llega a la sociedad y es útil para su vida? Genera un cambio en su mirada del entorno, de sus vidas y les es útil. Esa sería una pregunta importante, porque no solamente basta acercar la ciencia a la sociedad. Y como os decía, creo que ahora es el momento de volver a esta foto, es decir, ¿qué necesitaríamos para cambiar este escenario? Pues mi propuesta es volver a Chaplin, volver a las artes escénicas, volver a ese lenguaje universal y a esa fusión de ciencia y teatro. Yo ahora os voy a intentar explicar lo que para nosotros es el teatro de la ciencia, el teatro científico, lo que nosotros entendemos como que es el teatro científico, qué hemos visto que aporta y qué podría aportar como una herramienta potente en la alfabetización científica. Y bueno, os voy a ir dando
algunas cuestiones que nosotros creemos que son importantes. Aquí, bueno, tenéis algunas fotos de nuestros espectáculos en estos años. Yo os voy a poner algunos ejemplos y con algunos de estos ejemplos os voy a ir explicando lo que creemos que el teatro científico puede aportar. Una cuestión importante que el teatro científico creemos que ha de cumplir es que el eje temático central ha de ser el conocimiento científico en las obras de teatro. Conocimiento científico que puede ser de cualquier disciplina, en nuestro caso es las ciencias de la vida, las ciencias de la salud, la biomedicina, pero puede ser cualquier otra disciplina. Nosotros hemos hecho obras de teatro para explicar enfermedades, su etiología, el tratamiento, el mecanismo de acción de un fármaco, un hallazgo científico y su relevancia científica, científicos determinados, cómo lo han hecho, qué relevancia han tenido, qué impacto, conceptos o fenómenos científicos abstractos y complejos, también los hemos puesto en escena, y también cuestiones relacionadas con el universo de la ciencia y de los científicos. Otra cosa importante que ha de cumplir el teatro científico es que ha de tener un propósito divulgativo, una intención didáctica, en el intento de instruir al público, de transmitir conocimiento científico. Repito que esto es una mirada subjetiva, es fruto de nuestra experiencia y lo que nosotros entendemos como el teatro científico. La idea es que queremos transmitir conocimiento útil al público, hacerlo comprensible y que lo puedan incorporar en su vida. Y la idea es instruir, divulgar. Hay esa intención didáctica y ahí implica también hacer una reflexión sobre la ciencia y el teatro y su potencia a nivel pedagógico y a nivel didáctico cuando se generan las actividades de teatro científico. Teniendo en cuenta esto, es muy importante tener presente al público al que va dirigido y qué propósito queremos conseguir con la obra de teatro, para quién y para qué. Nosotros en estos años hemos actuado con diferentes tipos de públicos, desde niños de quinto, sexto de primaria, enfermos, cuidadores, personal asistencial, personal sanitario, universidades, público general, ¿vale? Entonces, según al público al que nos dirigimos, la actividad tiene una intención u otra, un propósito u otro. No solamente formar y capacitar, también hemos utilizado nuestras obras para concienciar, para sensibilizar, para desestigmatizar, también se puede hacer a través de la ciencia, romper estereotipos, motivar, despertar el interés por la ciencia, fomentar vocaciones científicas, que ahora lo explicaremos, incentivar también el voluntariado y la ayuda comunitaria, dar un mensaje esperanzador a determinadas patologías, por ejemplo, a enfermos o afectados por determinadas patologías, conseguir la adherencia a tratamientos, proporcionar herramientas de gestión emocional, fomentar el debate y, sobre todo, despertar y entrenarnos en el pensamiento crítico. Explico esto porque para que veáis que las obras de teatro científico no solamente dan información científica, sino según cómo se hagan, van a poder abordar todas estas dimensiones. Si voy muy rápido o queréis preguntarme, me decís, que no sé si... Bien, otra cosa importante es que hay una mezcla de fuentes científicas y de narración y ficción. Es decir, esas obras de teatro que a nosotros también nos gusta llamarles conferencias teatralizadas tienen datos, tienen información científica, tienen informes, tienen gráficas, tienen todo aquel material que podríamos encontrar en una publicación científica o en una conferencia científica, pero que está integrado en una dramaturgia, en una narración, en una ficción, en un relato, que le va a dar emoción, hay conflictos, hay personajes, hay una historia que contar y eso es muy importante para poder hacer llegar ese conocimiento científico de manera emocionante al público. Y esto tiene que ver mucho con lo que somos, ¿no? El Homo sapiens, como os decía, en el momento en que se sentó alrededor del fuego empezó a explicar historias, somos seres míticos, nos encantan las historias de ficción, los relatos, las narraciones, y eso despierta muchísimo interés en nosotros. Aprovechar esas historias, para insertar, para hacer que la ciencia entre en esas historias y poder generar experiencias memorables, es decir, generar un aprendizaje significativo a través de la emoción. La información unida al relato y a las historias de ficción estimulan el sistema límbico e imprimen un sello emocional en la historia que graban profunda y perdurablemente en la memoria aquello que vemos. ¿Vale? No es lo mismo ver una conferencia a pelo científica que a los 5 minutos puede resultarnos aburridos aunque el tema nos interese muchísimo, que verlo a través de una historia, en una dramaturgia donde se han integrado todos los conceptos científicos rigurosos, con muchísimo rigor,
pero con esas historias que emocionan, donde hay personajes que lloran, que ríen, que se preguntan, que anhelan, que tienen motivaciones. Para nosotros es muy importante que estas obras de teatro tengan un espacio de debate interactivo que es tan o más importante que la obra de teatro. En todas nuestras obras hay un segundo acto donde el público puede preguntar, puede compartir testimonios, puede comentar, puede opinar. Normalmente en escena hay divulgadores científicos o también se puede invitar a una persona o a un experto en la temática que tratamos en la obra. Y este espacio, como os digo, es tan o más importante que la obra porque se van a integrar conceptos científicos que se han tratado en la obra, se pueden ampliar, se pueden trabajar más a fondo y son muy importantes. Por lo tanto, nosotros esta parte que puede durar incluso media hora o más, depende del tiempo que tengamos, y que se genera mucho debate, además se ayuda también al pensamiento crítico, surgen algunos cuestiones que salen en los medios o algunos mitos o estereotipos que se tienen sobre determinadas temáticas y que es bueno tratarlas en el debate. Bien, ahora yo os voy a poner un ejemplo de dos obras de teatro científico que tenemos con una misma temática, que es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pero que van a públicos diferentes para que veáis y que además se hicieron con un propósito diferente. Una es En busca de los recuerdos olvidados, es una obra de teatro científico que nos encargó la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, y también tuvimos la colaboración o el soporte de la Fundación 11, y la idea era explicar las bases neurobiológicas de la memoria y del Alzheimer, pero sobre todo lo que se quería era explicar la enfermedad de Alzheimer a los niños de quinto y sexto de primaria para desestigmatizar la enfermedad y sensibilizar sobre esta realidad. Entonces, en escena, ya veis, la puesta en escena es muy sencilla. Hay unos audiovisuales que, bueno, esto no lo he comentado, pero para nosotros los audiovisuales son un personaje más de la obra de teatro. La presentación, los vídeos y las imágenes, científicas o no, son muy importantes. Y en escena tenéis a Rose Memory, que es una neurocientífica que viaja por todo el mundo recogiendo recuerdos de niños y niñas. Ellos lo traen apuntado en un papel y sobre esto vamos a jugar y va recogiendo esos recuerdos. Y su ayudante Synaptor, que los niños en algún momento descubrirán que es una inteligencia artificial que puede adoptar cualquier personalidad, también la de un enfermo de Alzheimer. Aquí veréis cómo jugamos. Ahora le explicaré con metáforas que nosotros llamamos dramáticas. Tenéis aquí un telar donde explicamos cómo se generan los recuerdos y explicamos muy bien la función del hipocampo, el tálamo y la amígdala. Veis el cerebro, aquí abajo, que es un cerebro humano a tamaño natural, real, y además que es protagonista también de esta historia. Y tenéis aquí también Pepita y Josefina, que son las neuronas, y aquí explicamos cómo transmiten la información y cómo la neurona, en comunicación con los músculos, va a generar unas conductas determinadas, ¿no? Entonces explicamos, bueno, pues que todos somos diferentes, que somos nuestra memoria, que somos nuestros recuerdos, que todos tenemos una línea de vida. Y llega un momento determinado en que Synaptor se convierte en un enfermo de Alzheimer, que es Ramón, un hombre de 75 años, y a partir de aquí explicamos todas las fases del Alzheimer y cómo las estructuras del cerebro se van viendo afectadas. Aquí rompemos los estereotipos del enfermo del Alzheimer. Los niños, aquí se hace un silencio absoluto en la obra de teatro. Los niños normalmente se emocionan porque se identifican con los abuelos, ¿vale? Hemos descubierto que entre un 12 y un 15% de los niños están afectados por Alzheimer en las escuelas. Aquí podéis ver algunos sitios. Como veis, es una obra muy sencilla, la podemos llevar a un aula, a un auditorio más grande, a una sala de teatro, y los niños, después de la obra, a través de esta actividad lúdica que son estos recuerdos que empiezan a compartir y empezamos a ver si son recuerdos emocionales o más racionales, empiezan ellos a explicar cómo viven la enfermedad de Alzheimer, bueno, y todo lo que han ido integrando en la obra. La verdad es que no paran de preguntar, hay muchísimo interés, bueno, es una experiencia muy bonita. Aquí veis, hemos estado en bastantes escuelas ya. Aquí, como veis, no solo es comprender la enfermedad de Alzheimer, también romper estereotipos y la visión estigmatizada de la enfermedad. Ofrecemos recursos de gestión emocional a los niños. Los docentes también suelen estar afectados, tienen padres o madres, mientras que los niños tienen abuelos. Entonces se da también una comunicación muy interesante y estimulamos el debate sobre cuestiones que nos importan y donde la ciencia tiene un papel importante también.
Hemos descubierto con esta obra, y ha sido un hallazgo, que bueno, aquí tenéis la guía divulgativa que repartimos después de la obra, que ellos se llevan a casa con las cosas que hemos trabajado en la obra y además con una serie de informaciones que ellos van a compartir con los padres. De repente se convierten en expertos en Alzheimer. Y hay un dossier pedagógico también con unas actividades que repartimos en las escuelas y los profesores pueden hacer actividades después de la obra. Hemos descubierto que esta obra despierta vocaciones científicas en las niñas. Es decir, de repente hay una mujer que es absolutamente normal, que soy yo en este caso, que es una neurocientífica, que es normal, pero que tiene motivaciones personales para haberse dedicado a la neurociencia. Y en un momento de la obra dice que su abuelo murió cuando ella tenía 17 años. Y eso fue el motivo por el que se dedicó a la neurociencia. Aquí también se hace un silencio absoluto, y de alguna manera los niños se dan cuenta de que para ser científico no hace falta ni que seas genio, ni un loco a lo Einstein, sino simplemente una persona normal que tiene pues, motivaciones personales para dedicarse a la ciencia. Entonces, esta alianza entre el conocimiento científico y el impacto social que puede tener que tú te dediques a una carrera científica y que eso pueda tener un impacto en tu entorno, en tu familia y en la sociedad. Entonces, rompiendo estos estereotipos del científico y sobre todo de género, porque muchas niñas no llegan a entrar al bachillerato científico precisamente por estos estereotipos sobre la ciencia. Bien, El corazón no olvida es otra obra de teatro que también trata sobre el Alzheimer, pero se hizo para enfermos y cuidadores de Alzheimer. Entonces aquí simplemente queríamos hablar de cuáles son las bases biológicas del Alzheimer y también de la farmacología para el enfermo de Alzheimer y sobre todo una terapia no farmacológica que es la música, que está demostrado que retrasa el deterioro cognitivo en los enfermos de Alzheimer. Entonces decidimos hacer una especie de teatro documento donde el doctor Alzheimer está en escena y hablamos con él. Minerva es el otro personaje, la veis aquí. Minerva es la ciencia que es atemporal, es ubicua y puede hablar con el doctor Alzheimer y le empieza a mostrar todo aquello que se ha descubierto desde que él ha muerto. Y bueno, es un diálogo entre los dos, como veis, con imágenes históricas. Hay un momento en que Minerva se convierte en Auguste Deter, que es la primera paciente de Alzheimer, la que descubrió el doctor Alzheimer, y escenificamos las entrevistas que él le hizo en 1902. Entonces, como veis, dramatizamos discursos científicos, cuestiones científicas que solamente puedes encontrar pues en un paper, una publicación científica rigurosa, pero las escenificamos y es un momento muy emocionante también porque el público ve toda la sintomatología del enfermo de Alzheimer. Esta obra de teatro, en el momento en que empezamos a llevarlos a los institutos y a hacerla en las comunidades con enfermos y cuidadores y chicos de bachilleratos, nos dimos cuenta que incentivaba la ayuda comunitaria del voluntariado de los jóvenes. Es decir, de repente los jóvenes empatizaban con la realidad del enfermo y quieren ayudar, sobre todo porque aquí hablamos del poder de la música y de la importancia de la música para tratar a los enfermos de Alzheimer. Entonces, estamos haciendo trabajos de cooperación entre los institutos y las residencias o las asociaciones de enfermos de Alzheimer, porque los chicos llevan música y escuchan música con esos enfermos. Es decir, de alguna manera se construyen puentes generacionales de cooperación al comprender de verdad la enfermedad, a ver la base orgánica, la base más neurobiológica, y empatizan con la realidad de los enfermos. Bien, un poco para acabar, sí también destacar que en estas obras de teatro menos es más, en ese que esto es es muy dicho en el teatro, pero lo importante es tener rigor científico, saber qué información, qué fuentes científicas se irá a buscar, rigurosas, que sean realmente las fuentes que he de consultar, escoger de allí aquello que es importante, generar un discurso que pueda ser comprendido por el público y gracias a la gran cantidad de herramientas artísticas y que nos proporciona, por supuesto, las artes escénicas, escoger de una manera sencilla aquello que nos va a servir para comunicar eso. Y siempre con la idea de que la ciencia tenga valor social, es decir, que tenga un impacto, que realmente sirva ese conocimiento que estamos transmitiendo. Bien, y por último, algo para nosotros muy importante que son las metáforas, que nosotros llamamos metáforas dramáticas. La metáfora, todos sabemos que es muy importante, bueno, aquí una cita de Borges, ¿no? Puede que la historia universal sea la diferente entonación que un puñado de metáforas nos da, y eso nosotros lo aprovechamos
en escena. La metáfora, como os digo, es muy importante. La ciencia utiliza metáforas para explicar sus modelos científicos, claro que sí, y las metáforas pueden usarse, si se usan bien, para la comunicación social de la ciencia, que no siempre se usan bien, como hemos visto también en la gestión de la pandemia de la COVID, donde el virus era un enemigo, donde se ha generado mucho miedo y donde más que acercar a la ciencia nos hemos alejado. Hay que usarlas bien y hay que saberlas usar con rigor y de manera que acerquen a la sociedad a la ciencia. Nosotros las llamamos dramáticas porque, claro, las ponemos en escena. Entonces, de alguna manera, esas metáforas están encarnadas también por personajes y llevamos la metáfora al extremo, las utilizamos muchísimo en las obras de teatro. Les voy a poner algunos ejemplos. Estas son muy sencillas. Grabado en la retina es una obra de teatro que hicimos para explicar las distrofias de retina y que son enfermedades raras, enfermedades genéticas. Lo hicimos en colaboración con la Fundación y bueno, y utilizamos una metáfora muy sencilla que era la fotografía, ¿vale? Es para explicar el funcionamiento del ojo y todas las enfermedades del glaucoma, las distrofias, utilizamos la metáfora de la cámara, pero no solo eso, es decir, las pusimos en escena. En escena había una científica que está en una celebración y hay una fotógrafa que está cubriendo el evento y de repente antes de dar su conferencia se encuentran mientras toman champán o cava de la celebración y charlan antes de empezar la conferencia. Os voy a poner un trocito. Es donde se concentra el mayor número de conos, es la zona de mayor agudeza visual. Y en la periferia están los bastones. Entre la periferia y el centro hay una zona intermedia donde conos y bastones coexisten. Perdona, ¿eh? Conos, bastones, es que no sé. Son las células que captan las ondas de luz. Los conos y bastones forman esa alfombra que te dije que forraba la parte del fondo del ojo. Ya, o sea, son como los fotodiodos, ¿no? Del sensor de mi cámara. Exacto. Oh. Los bastones son todos estos, hay muchísimos, aquí de color beige. Y los conos son estos de color verde. Bueno, y supongo que como mi cámara, según la cantidad, tendrán mayor o menor resolución los píxeles. Vale, bueno, para no alargarme, fijaros cómo a través de esa metáfora la fotógrafa va a ir constantemente explicando, vamos a ir jugando con la cámara y el ojo y bueno, se establece una relación entre ambas en esa conversación y finalmente se acaban integrando diferentes conceptos. Aquí tenemos la fórmula del amor. Esta es una obra de teatro que es generalista para todos los públicos para explicar las diferentes fases del amor, desde el cortejo, la seducción, hasta el enamoramiento y el establecimiento de la pareja estable. Hemos hecho un late night, como veis, donde hay Aurora Usás, que es la presentadora del programa, y su compañero, que, bueno, pues es un late night muy divertido, con muchísimo humor y donde se hablan de las diferentes fases. Aquí hay muchísimas metáforas. Una de ellas es, aquí os voy a explicar, os pongo el tráiler así mientras suena la música. La primera es que es un viaje, hay un viaje del amor donde van a haber diferentes paradas y se va a teatralizar esa metáfora. Ahora os lo explico. Fijaros, aquí veis las slides, la importancia, fijaros, aquí la primera, esta es la testosterona, entonces también dramatizamos a las hormonas y aquí tenemos la testosterona y entonces simplemente pues, a través de esta metáfora cogemos la esencia de la testosterona o aquí también no sé si está aquí, el estrógeno, ¿de acuerdo? Entonces vais viendo cómo esas metáforas están vivas y por lo tanto podemos integrarlas mejor. Otra metáfora que utilizamos es el viaje del amor. Como veis al fondo hay el cortejo, primera parada. Entonces hay dos personajes que se enamoran en una estación de tren y a partir de ese enamoramiento van a ir pasando por las diferentes estaciones del amor y en cada parada paramos y una maleta nos sirve para anclar y entrar en cada una de las fases donde se explicarán diversas cuestiones. Por ejemplo, otra metáfora que utilizamos es el cóctel de locura de amor para explicar el cóctel de hormonas que se genera cuando nos enamoramos. Y aquí os voy a poner un fragmento cortito. Este es un cóctel que lo preparamos, además luego se lo toma una persona del público que es un actor y que esto genera también toda una situación muy divertida. Pero aquí vais a ver un trocito. Como sabemos que eres una madre y creadora de cócteles, hemos pensado que esta noche nos podrías enseñar a hacer un cóctel para pasar una noche apasionada. Sí, claro que sí. Un cóctel que podríamos llamar locura de amor.
pasar esto, una fase loca, apasionada. Vale, los primeros ingredientes básicos de todo cóctel de amor, no solo de la locura de amor, hormonas sexuales, ya lo hemos dicho, testosterona en gran cantidad, licor seco, mucha testosterona, porque el deseo sexual, la atracción sexual es importante, bien, y el estrógeno, si vamos a hacer un cóctel unisex, en el caso de los hombres no estaría, en las mujeres variará según el día del ciclo menstrual, una soda, perfecto. Bien, vamos a poner un poco de estrógeno, bueno, pon como si estuviésemos ovulando, ¿vale? Vale, bien, perfecto. Esta es la base de todo cóctel de amor. Ahora vamos a ver, bien, moléculas del estrés, noradrenalina y adrenalina, importantísimas. Bien, grosella y menta. Esto va a hacer que nos pongamos abundante, porque nos ponemos muy nerviosos al principio en el amor, se nos seca la boca, estas moléculas. Bien, ahora Se ha cortado aquí. la molécula estrella, la dopamina, plátano. Bien, la dopamina, la molécula del placer. Oye, el plátano es pequeñito, ¿lo meto todo o solo la puntita? Vamos a hacer la puntita. ¿La puntita? Siempre estás pensando. No. Bien, la puntita. La dopamina es la molécula del placer. Bueno, como veis, aquí a través de este juego pues generamos un cóctel y todo, pues se van integrando todos estos conceptos científicos que a priori podrían ser complejos y los vamos integrando a lo largo de la obra de teatro. Bien, otro ejemplo de metáforas más allá de las palabras. Esta es una obra de teatro que nos pidieron para explicar la comunicación humana, cómo adquirimos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, el Homo sapiens, los seres humanos, porque queríamos explicar la necesidad de utilizar el lenguaje no verbal, especialmente en las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o Parkinson, que dejan de hablar, y cómo podemos adquirir capacidades para comunicarnos. Aquí os voy a hacer un, no sé cómo vamos de tiempo, creo que bien, o sí, más o menos. Entonces, fijaros, aquí tenemos en escena a Annie Peck, que es la protagonista, y su compañero Stanish, que tiene una relación muy curiosa, muy divertida también, y que colaboran en un encargo que les han hecho y tienen que descubrir cómo se ha creado, cómo se ha generado nuestra capacidad de hablar. Hacemos todo un viaje a través de la evolución, un viaje filogenético y también un viaje ontogénico, es decir, explicamos cómo a lo largo del desarrollo adquirimos la capacidad de hablar los seres humanos, para luego explicar una serie de cuestiones importantes. La escena empieza así, con una música. Yo inventé un árbol grande, más grande que un hombre, más grande que una casa, más grande que una última esperanza. Y me quedé con él años y años bajo su sombra, esperando que me hablara. Le cantaba canciones, lo abrazaba, le rascaba su rugosa corteza entretejida de lechos. Mi risa reventaba flores en sus ramas y a cada gesto mío le crecían hojas, le brotaban frutas. Era mío como nunca nada ha sido mío, pero no me hablaba. Yo vivía pendiente de sus ruidos, oyendo su suave aleteo de mariposa, su crujido de animal de la selva, y soñaba su voz como un hermoso canto. Pero no me hablaba. Noches enteras lloré a sus pies, apretujada entre sus raíces, sintiendo sus brazos sobre mí, viéndolo erguido sobre mí, sabiendo que me estaba pensando. Pero no me hablaba. Aprendí a cantar como pájaro, a encenderme como luciérnaga, a relinchar como caballo. A veces me enfurecía y hacía que se le cayeran todas las hojas. Lo dejaba desnudo y avergonzado ante los guanacastes, esperando que tal vez entendiera por mal como algunos hombres. Pero nada. Aprendí tantas cosas para poder hablarle. Me desnudé de tantas otras necesidades que olvidé hasta cómo me llamaba. Olvidé de dónde venía. Olvidé a qué especie de animal pertenecía. Y quedé muda y siempre verde, esperanzada entre sus ramas.
Este poema de Gioconda Belli es también una metáfora que utilizamos durante toda la obra, nos guía durante toda la obra todos los fragmentos del poema para hacer ese viaje con ese árbol que nos sirve de metáfora. Hay el árbol de la evolución, del origen de la vida, el árbol evolutivo también del Homo sapiens, el poema de Gioconda, este árbol también, que es este símbolo que nosotros utilizamos como metáfora para explicar que las hojas tan solo son nuestras palabras, nuestra capacidad de hablar, que surge muy tarde en la evolución, y que ese tronco del árbol milenario es realmente el 90% de nuestra comunicación, que es la comunicación no verbal. Los gestos, las emociones, el cuerpo, todo eso que hemos adquirido después de millones y millones de años. Esta metáfora es muy importante porque nos va a ayudar a entender por qué el enfermo de Alzheimer, cuando pierde su capacidad de hablar, cuando las hojas caen y ya no entiende las palabras, todavía podemos comunicarnos con él a través del cuerpo, de las caricias, de sus gestos, de si llora, sonríe y de toda la emocionalidad, porque el 93% de nuestra comunicación es el lenguaje no verbal. Por tanto, esta metáfora, que va desde el principio hasta el final, dramática, porque la dramatizamos en escena, va a servir para ir anclando todas estas ideas. Aquí os pongo algunas imágenes, ¿veis? Las imágenes son muy importantes, son imágenes científicas, como veis. Aquí hablamos de un tipo de lenguaje no verbal, que son los tactismos, en este caso la danza del vientre de las abejas, y vamos recorriendo todo ese viaje. Bien, simplemente para acabar, bueno, pues eso, esta idea de que el teatro científico, el teatro tiene mucho que aportar, yo creo, y esto sería, quizás es pretencioso, pero al menos es un deseo, de que pueda participar de alguna manera en convertir una sociedad totalmente inundada de información, una sociedad de la información muchas veces sin criterio, y que la podamos convertir en una sociedad del saber, de la sabiduría, del conocimiento. Quizá no impactamos a tanta gente como en Internet o en los contenidos digitales, pero sí que cuando la gente viene a vernos, o cuando ves sus caras, o cuando ves que han comprendido una determinada enfermedad, su enfermedad o su realidad, eso para nosotros es impacto, y eso significa transmitir conocimiento. Creo que el teatro puede ser una herramienta potentísima, innovadora, educativamente hablando, STEAM, integrando el arte integrando las disciplinas científicas. Es importante, y creo que a veces se nos olvida, que la ciencia tiene valores y que puede también fomentar valores, y eso es nuestro intento siempre. Y que siempre estamos y creamos las obras de teatro con una ciencia que no está compartimentada y aislada del resto de los otros saberes, de las humanidades y de las artes, porque ahí radica la potencia del teatro científico. Y siempre como base la ciencia para la sociedad y con la sociedad, porque nosotros estamos o creamos las acciones para las personas, para que impacten en las personas. Y nada más, sí que aquí estamos nosotros, incite.es, podéis encontrarnos también en Instagram, podréis ver lo que hacemos. Y bueno, aunque son tiempos difíciles porque la pandemia, la presencialidad nos ha quitado toda capacidad de poder actuar durante más de 1 año y medio, hemos sobrevivido como hemos podido, poder volver otra vez a estar en escena, en los escenarios y transmitiendo ciencia con valores y ciencia emocionante. Muchísimas gracias.